Resultados empresariales. Vamos finalizando con la crucial temporada de resultados del cuarto trimestre de 2025 y esas orientaciones que están dando numerosas compañías para este 2026. Si quieres saber qué han presentado dos de las mejores compañías que tenemos cotizando en España, como son Laboratorios Farmacéuticos Rovi e Inditex, también saber qué han presentado compañías de software vertical como Constellation Software y Topicus y por qué ha sido tan relevante lo que han presentado, o cómo lo está haciendo una de nuestras maquinitas de componer como es la británica Halma, quédate porque en el episodio de hoy te lo vamos a contar todo. ¡Empezamos! Tu dinero en acción, episodio 139. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tu dinero en acción, el podcast de inversión en el que tenemos el gran orgullo y la enorme responsabilidad de tener la mejor valoración de la audiencia para un podcast de finanzas en España, con recientemente superadas más de 1000 valoraciones de 5 estrellas en Spotify. En este episodio 139 volvemos con resultados empresariales, vamos finalizando con la campaña de resultados correspondiente al cuarto trimestre de 2025 y esas orientaciones, esos guidance que nos están dando numerosas compañías para lo que puede ser este 2026. Hoy hablaremos de varias compañías de nuestra cartera que teníamos pendientes de presentaros, como son Laboratorios Farmacéuticos Rovi, Constellation Software y Topicus, Inditex y Halma. Hoy vamos a hablar de dos de las mejores empresas que tenemos cotizando en España, que además están las dos presentes en nuestra cartera, como son Rovi e Inditex. Hablaremos de software vertical y también de una de nuestras máquinas de componer, como es la británica Halma. Es verdad que tenemos 8 o 9 compañías para presentar y teníamos pensado hacer un episodio más grande y la semana que viene, y además yo estoy de viaje en Semana Santa, íbamos a pausar y vamos a no hacer episodio de podcast, pero finalmente hemos decidido dividirlo y vamos a hablar esta semana de unas cuantas compañías y la semana que viene hablaremos de las que nos quedan, como son pues Adobe, Swiss Marketplace Group, hablaremos también de Nemestec y hablaremos también de otra de las small caps de cartera que lo está haciendo mal, que presenta además el martes de la semana que viene, como es Judges Scientific. Así terminamos con la temporada y lo dividimos, la temporada de resultados lo dividimos en 2 episodios un poco más cortitos y tenéis algo para Semana Santa y no hacemos una pausa y seguimos con la constancia semana tras semana. Así que hemos decidido hacerlo así, dividirlo en 2 episodios, hablar de menos compañías en cada uno de ellos y que no haya pausa semanal y que tengáis también episodio de resultados en Semana Santa. Así que, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hablaremos de Laboratorios Rovi con una eficiencia máxima en costes y algunos brotes verdes en una de sus divisiones importantes y parece que ya en 2026 regreso al crecimiento. Hablaremos de Constellation Software y Topicus, cómo parece que todo lo importante va en la dirección que queremos ver y también la primera conference call que ha hecho el nuevo CEO para analistas e inversores y las declaraciones cruciales que han hecho en esa llamada con analistas. Hablaremos de la mama de Inditex, que ha presentado algunas cosas regulares y algunas cosas muy buenas, y terminaremos con la nota positiva de Halma, que está superando una vez más con creces nuestras propias expectativas. Antes de empezar con la chicha del episodio, como siempre, os invitaros a que visualicéis este contenido en alguna de las plataformas que permiten ver vídeo, porque vamos a ir acompañándolo de algún contenido gráfico que apoya las explicaciones, como son Spotify y YouTube. Por supuesto también, si nos queréis seguir apoyando en ese objetivo de las 5 estrellas, bienvenido sea, y como siempre, si lo compartís con vuestra gente cercana, pues para nosotros es crucial seguir creciendo orgánicamente, llegando a nuevas audiencias, con lo cual para nosotros valor incalculable si lo compartís. Y por supuesto, si nos queréis incorporar a vuestra rutina semanal, si queréis suscribiros activando la campanita en Spotify y la opción todas las notificaciones en YouTube, así recibiréis los avisos de cada episodio que vayamos publicando y podéis incorporarnos a vuestra rutina con esos episodios que publicamos cada viernes. Bien, yendo con las compañías de las que vamos a hablar hoy, empezamos por Laboratorios Farmacéuticos Rovi. Es una posición que construimos a lo largo de 2025 en un momento de mucha debilidad, porque veíamos que para quien pudiese ser inversor más de medio o largo plazo, esa presión a la que estaba sometido todo el sector y con unas cuentas que además no estaban mostrando todavía lo que podía ser la compañía a 3, 4, 5 años vista, era un momento muy bueno para construir una posición. Y de momento el mercado parece que nos está dando la razón. Es la primera vez que vamos a hablar de Laboratorios Rovi en el podcast, en una presentación de resultados desde que nosotros tomamos posición en la compañía, y por eso quiero agradecer aquí en esta ocasión a mi buen amigo y compañero de profesión Luis de Blas, gestor de Valentum junto a Chus Domínguez,
porque Luis ha sido la persona que más me ha hablado de Rovi a lo largo de todos estos últimos años y me ha ayudado mucho en el análisis y ha sido la persona crucial que me ha ayudado a finalmente tener la convicción para tomar la posición en esta compañía. Y por supuesto, pues también en estos resultados pues hemos compartido mucha información, así que agradecimiento desde aquí a mi amigo Luis, porque sin duda me ayuda en general siempre mucho, pero con Rovi ha sido una persona crucial para que nosotros podamos tener esta empresa en cartera y de momento pues con muy buenos resultados y creemos que todavía está barata para donde puede llegar a unos años vista, ¿no? Bien, como veis en la imagen número 1, os marcamos en diferentes colores el slide más importante de la presentación de Rovi para que veáis que incluso con unos ingresos operativos ligeramente en negativo, si nos fijamos en los márgenes que veis abajo en verde, con un crecimiento plano ligeramente negativo, ha conseguido aumentar tanto el beneficio bruto como el EBITDA, como el EBIT, como el beneficio neto. Esto solo es posible a base de una eficiencia en costes brutal y de una expansión en márgenes, principalmente porque uno de sus fármacos tiene márgenes muy altos y está creciendo a tasas muy elevadas. Pero esto demuestra que es una compañía que incluso en tiempos difíciles sabe extraer al máximo valor para seguir componiendo en las métricas clave que son beneficio operativo y flujo de caja unitario por acción, incluso en épocas difíciles. Y ahora veréis que ya viene por delante un periodo de vuelta al crecimiento. Si os fijáis en esa imagen número 1, tenemos las ventas al -3 con el beneficio operativo, el EBITDA y el beneficio neto creciendo al 3-4%, pero lo más impresionante es la generación de caja del periodo, que sube un 57% hasta 120 millones de flujo de caja libre, que son unos márgenes muy saludables. Como podemos ver, tiene unos márgenes EBITDA de casi el 30%, margen operativo puro EBIT del 25% y una conversión de ventas a flujo de caja libre del 16%. Por supuesto, con esta generación de caja, una compañía que tiene unos planes de CAPEX muy importantes en marcha y ya está prácticamente a punto de entrar en caja neta, como veis abajo de todo. Si os fijáis en la imagen número 2, vemos que esos crecimientos planos o ligeramente negativos, que ahora hablaremos de cada división, parece que ya en 2026, conforme vayan entrando los contratos importantes de CDMO, que estos son contratos de fabricación llenado y preparado de jeringas inyectables, etcétera, principalmente para fármacos GLP-1, las Novo Nordisk, Roche, Pfizer, Bristol Myers, etcétera. Entra un contrato importante con Novo Nordisk a partir de junio-julio de este año y la división que más estaba restando, que era CDMO, porque principalmente Moderna, que es uno de sus principales clientes para envasado de vacunas para COVID, venía reduciendo el volumen que le contrataba. Ahora también hablaremos de eso porque parece que eso también podría empezar a mejorar. Pues es una división que va a empezar a sumar y mucho a partir de 2026, todavía no año completo, 2027 ya será completo, pero eso implica en la imagen número 2 que tenemos ingresos guidance de 2026 creciendo, es un poco ambiguo, como veis ahí marcado en verde, entre la banda alta de la primera decena, es decir, entre 0 y 10%, la banda alta sería pues un 8-9%, y la banda baja de la segunda decena, que es entre un 10 y un 20, la banda baja sería un 12. Vamos a decir, ¿por qué no decir directamente en torno a doble dígito? Porque si es entre un 8 y un 12, pues más o menos estiman que los ingresos este año crecerán un 10%. Es importante decir aquí que este año, el 2025, que veíamos que ha terminado ligerísimamente negativo, a septiembre venía bastante peor. El trimestre aislado de Rovi, el cuarto trimestre de 2025, ha sido impresionante. Han hecho en un solo trimestre, han conseguido levantar el año y los márgenes, porque básicamente, aunque el año completo parece que es, bueno, ligeramente negativo en ventas, positivo en márgenes, el trimestre concreto, el cuarto, han superado con creces las expectativas de los analistas con ventas más 15% en el trimestre y EBITDA más 37%. Estamos hablando de que las estimaciones le daban 208 millones en ventas y han hecho 231, y en EBITDA le daban 55 millones en el trimestre y han hecho 67. Es verdad que, y ahora veréis un poco lo que dan aquí a 2027 y 2028 los analistas, que como decimos nosotros aquí parece que siendo una compañía española de una capitalización ya significativa, no es una microcap, las estimaciones aquí siempre están a por uvas, o sea, le dan siempre mucho menos de lo que es la realidad, y para 2027 y 2028 ni os cuento. Pero en general el trimestre ha sido muy bueno, de hecho el mercado ha acogido con mucho optimismo estos resultados,
y consiguen levantar el año y ya parece que a 2026 las expectativas son de crecimiento. Bien, es verdad que el comparable, es decir, el cuarto trimestre de 2025 con respecto al cuarto trimestre de 2024 era un comparable fácil, porque a finales de 2024 fue precisamente cuando emitieron aquel profit warning en febrero de 2025 que la acción se había desplomado con mucha fuerza, porque especialmente la división de CDMO, de contrato de fabricación para terceros, estaba por debajo de las expectativas. Pero aún así ha sido un final de año muy notable y vamos a hablar un poco por cada división. Nosotros invertimos en Rovi específicamente por la división de fabricación para terceros. Originalmente, cuando nosotros tomamos la posición, era una especie de, si en Novo Nordisk, que sabéis que nosotros ya no la tenemos en cartera, toda la división de obesidad va muy bien, pues genial, porque la Novo la estamos comprando muy barata y entonces pues tirará para arriba esa inversión. Si se comoditizan los medicamentos GLP-1, porque como hablamos aquí en otros episodios, pasan a vender a un mercado mucho más de consumo y aumenta mucho la competencia y van perdiendo la patente en diferentes países y empiezan a salir genéricos, y entonces eso es malo para Novo, será bueno para los que tengan las capacidades de llenado y acabado como es Rovi, con lo cual era una posición que nos hedgeaba bastante bien la posición de Novo. Bien, vosotros ya sabéis que la posición de Novo nos ha ido mal, vendimos la primera parte con un 25% y la segunda con un 30% de caída. Rovi, como veréis después en la rentabilidad que llevamos más de un 55% de subida y teníamos menos peso en Novo al tener un perfil de riesgo superior y Rovi ha ido incrementando su peso en cartera. Con lo cual, por la asimetría de los retornos, al final, en neto, el conjunto de las dos posiciones que teníamos hedgeadas nos está haciendo más de doble dígito anualizado. Con lo cual, ahí veis un poco que en una cartera diversificada, si cortas pronto tus errores y tus ganadores los dejas correr, tiene mucho sentido mantenerse expuesto a esa posición, digamos, de picos y palas, que es, creo que, la mejor aproximación que podemos tener a un sector complejo en el que puede aumentar la competencia y en el que, por lo general, la última parte de la cadena de valor, como es el llenado y el acabado, las farmacéuticas no quieren tenerlo en sus propias, digamos, instalaciones, sino que quieren subcontratarlo a jugadores específicos que pasan todos los procesos regulatorios, de líneas asépticas, de todos los procesos que tienen que cumplir para que eso esté. Son productos biológicos cuyo trato es muy delicado y que no pueden, o sea, que tiene que ser todo completamente aséptico. El tratamiento de ese producto biológico para que llegue al paciente final tiene que ser muy, muy, muy delicado y que al final pues tiene unos requisitos que implican que si te especializas en eso y tienes una alta ocupación, puedes tener un negocio muy rentable. Pero si tú lo intentas meter cuando tu especialidad es la investigación y desarrollo de fármacos, intentas meter esas capacidades dentro de tu negocio, hemos visto a diferentes empresas como ha sido Catalent, la propia Bristol Myers que le ha vendido su fábrica a Rovi en Estados Unidos, etcétera, que pueden tener resultados muy, muy negativos. Con lo cual Rovi está muy especializada en esto y nosotros invertíamos en esa división. Esa división parece que ya va a entrar en crecimiento a lo largo de 2026, pero las otras dos divisiones, pues hay un poco luces y sombras. Tenemos Heparinas y tenemos especialidades farmacéuticas. Heparinas ha tenido un buen final de año, es verdad que es un poco volátil porque hacen contratos, digamos, por subasta con grandes jugadores internacionales y han tenido una entrada fuerte. De hecho, Heparinas venía creciendo al 7 a finales de septiembre y ha terminado creciendo al 9, con lo cual la división de Heparinas ha tenido un buen final de año, pero digamos que ahora, por lo que dicen en la conference call, sus clientes ya tienen un nivel de stock elevado. Y además comentan también que puede estar empezando a haber algo de presión de precios de jugadores chinos. Es una división que hace márgenes muy por debajo de la media de Rovi, con lo cual pues márgenes del 20%, pues tampoco que se diluya un poco en el mix nos importa demasiado. Pero hablan de presiones en precios y dicen que lo quieren compensar integrando totalmente la cadena de valor. Pues esto se hace con mucosas de cerdo, para lo cual tienes que tener granjas y tu propia cadena de distribución muy integrada, y que eso puede ser muy bueno para los márgenes. Con lo cual, parece que algo de presión en precios, pero bien para márgenes, con lo cual, en neto parece que la división de Heparinas podrían buscar defenderse. La que está dando sorpresas muy positivas es la división de especialidades farmacéuticas. Especialmente tienen un fármaco que se llama Okedi, que está creciendo a tasas de casi el 60% year on year, que tiene, porque tienen la patente todavía en vigor y durante los años que le dure la patente básicamente tienen la exclusiva de ese fármaco, y los márgenes son muy elevados, se habla de márgenes brutos que pueden llegar al 90%, con lo cual
en el conjunto de Rovi que ese fármaco crezca con fuerza es principalmente lo que está motivando la expansión en márgenes. También, para que luego hablaremos un poco de las posibilidades futuras de Rovi para que veáis un poco cómo invierten hacia el futuro, pero es una división por la que nosotros no tomamos la posición en Rovi en especialidades farmacéuticas, pero podría darnos alguna sorpresa futura que sería, digamos, como una opcionalidad adicional que vendría extra a la división de CDMO de contrato de fabricación para terceros, por la que sí que invertimos en Rovi. Y en contratos para fabricación para terceros, pues como os decía, parece que entrando los contratos a partir de mediados de este año, la fábrica que le compraron a Estados Unidos a Bristol Myers como mínimo tiene una facturación de 50 millones y ahí, con esas líneas, podrían empezar a ganar nuevos contratos, ya iremos viendo, porque esos 50 millones, dirás, bueno, ¿cómo te pueden vender una fábrica gratis prácticamente como la compró Rovi con un contrato de 50 millones? Bueno, pues básicamente Bristol lo que está haciendo es, te doy la fábrica, tú la operas, pero me suministras lo que yo necesito a un precio básicamente a break-even, digamos, a un margen muy bajo para Rovi, con lo cual Bristol Myers, de donde obtiene el pago por esa fábrica, es de conseguir ese contrato de suministro a un precio que ningún otro proveedor podría facilitárselo. Pero Rovi pasa a tener una fábrica nueva que la puede ofrecer a terceros. ¿Veis por qué la fabricación para terceros es más ventajoso tenerlo en manos de un jugador que se especialice en ello? Porque puede aumentar la ocupación de esas instalaciones ofreciéndoselo a diferentes jugadores. ¿Os imagináis a Bristol o a Pfizer diciéndole a sus competidores Novo Nordisk o Eli Lilly, mira, es que no tengo capacidad para llenar mi instalación de llenado y acabado, te lleno y te acabo tus medicamentos siendo tú mi competidor? Eso no sería posible. Por eso hay industrias en las que la especialización y la subcontratación de parte de la cadena de valor tiene mucho sentido, porque ese jugador puede tener una mayor eficiencia y ofrecértelo a un coste que tú mismo, teniéndolo en tus propias instalaciones, cuando no estás especializado en ello y no puedes darle la máxima utilización, nunca podrías alcanzar. Bien, si CDMO, que está invirtiendo en CAPEX, que está metiendo OPEX en esas líneas que todavía no están utilizadas, empieza a crecer y se empiezan a llenar las líneas, eso va a ser muy bueno para los márgenes, porque a día de hoy estás teniendo gastos que todavía no te están produciendo ingresos. Con lo cual, de mediados de 2026 en adelante, y con esta guía de estimamos que frente a un -3 en ventas vamos a crecer un 10% este año, solo con el contrato de Novo desde junio, es decir, solo medio año, 2027, imaginaros las tasas de crecimiento y qué va a pasar con los márgenes. Entonces, trimestre muy positivo de Rovi en la parte final de año y parece que expectativas bastante interesantes para especialmente desde finales de 2026, 2027 en adelante. Si leemos las declaraciones de la conference call, vemos que son hiper eficientes en costes. Es una compañía que no gasta un céntimo más de lo debido. Por eso pueden, en un escenario de ralentización de los ingresos, tener unos márgenes como los que tienen, que les permiten incluso crecer el beneficio operativo con las ventas planas o cayendo. Así que vemos que parece que este 2026 va a ser un año de fuerte inversión. Se habla del ciclo de I+D más fuerte de los próximos 5 años, parece que en 2026. Hedgeado parcialmente porque van a activar una parte fuerte de una subvención que les dieron para I+D. Y os hablaba un poco de las opcionalidades. Hay un fármaco que está en fase 3 que se llama Letrozol, que están hablando en la conference call de que podría tener un TAM, un Total Addressable Market, un mercado potencial de 2 a 7 billion, una horquilla muy amplia. En cualquier caso, aunque nos fuésemos a la parte baja, de 2 a 3 billion con 3 millones de pacientes al año. Para que os hagáis una idea, estamos hablando de que Rovi, el total de sus ventas, son 700 millones al año. Solo un fármaco, que es verdad que es una opcionalidad a muy largo plazo, porque probablemente de este fármaco de Letrozol no sepamos nada hasta el año 2030 en adelante. Pero Rovi ya está invirtiendo en sus siguientes verticales o sus siguientes opcionalidades de crecimiento para dentro de 4 o 5 años. Solo con que una de estas opcionalidades le salga, una compañía que factura 700 millones, no sé qué cuota podría tener sobre un TAM de entre 2 y 7 billion, pero por pequeña que sea la cuota y pequeño o la parte baja que nos vayamos al TAM, esto puede ser muy significativo para una empresa que está facturando hoy 700 millones. Si hacemos los números de Rovi y vemos que probablemente en 2028 esto esté haciendo 400 millones de EBITDA y vemos el precio al que nos hemos comprado esta compañía en torno a 55 euros por acción, estaban estos días a 78, 80,
nos damos cuenta que nos hemos comprado una compañía de muy buena calidad, con buenos gestores, muy eficientes, que asignan muy bien capital y que toman decisiones estratégicas, siempre por y para los accionistas, a un precio absolutamente deep value. Con lo cual, ¿contentos con esta inversión? Pues mucho. Rovi lo está haciendo muy bien, creo que está tomando decisiones estratégicas importantes, y gane Novo Nordisk, gane Eli Lilly o gane Roche, los contratos que tiene Novo, que tiene Rovi, implicarían que como picos y las palas del sector CDMO para medicamentos biológicos, moléculas GLP-1 para principalmente tratamientos para la obesidad, pero tiene más aplicaciones que obesidad, con lo cual no estás expuesto solo a obesidad, estás expuesto a todo el crecimiento de los fármacos biológicos a futuro, que parece muy claro que va a ser alto. Pues contentísimos con habernos podido comprar una compañía de tan buena calidad a un múltiplo pues absolutamente ridículo, ¿no? Así que dejar correr a los ganadores y muy contentos con Rovi, lo que ha presentado y las expectativas para 2026 y 2027. Pasamos a software vertical, nos cambiamos radicalmente de sector y nos vamos a Constellation y Topicus. Es importante decir aquí que son dos de las compañías que bajo más presión han estado en nuestra cartera en los últimos tiempos. Llevan cada una drawdowns, bueno, el de Constellation es el más largo, más grande de su historia. En Topicus no tenemos tanto historial porque es una compañía que hizo spin-off Constellation y nos la entregaron en 2021, con lo cual por supuesto es la caída más grande de su historia, pero la historia no era muy larga, ¿no? Pero que Constellation Software haya caído más de un 50% por primera vez en su historia hace ver aquí un poco, pues primero, ajuste de múltiplos de una compañía que siempre tuvo un múltiplo premium por la asignación de capital, los buenos gestores que eran, etcétera, pero también de los miedos a la disrupción de la inteligencia artificial. Con lo cual, ir monitorizando qué crecimientos orgánicos, aquí la clave es cómo crece el negocio orgánicamente, que es volumen, número de clientes que tengas y precio, cuánto les cobras a esos clientes. Con independencia de cuánto capital despliegues o cuántas adquisiciones hagas, que es el inorgánico, es clave para saber si realmente la tesis de que un negocio de cadena de hoteles, transporte de autobuses, cadena de lavanderías, el software crítico que les permite abrir la puerta por la mañana y empezar a facturar, empezar a meter pedidos, nóminas, clientes, todo lo que forma parte intrínseca de tu negocio, el software que les permite funcionar, que sea disrumpido por te voy a hacer un vibe coding con cloud, sí, te voy a cobrar la mitad, ¿vale? ¿Y cuánto tiempo la migración? ¿Y cuántos costes me va a ahorrar? ¿Y cuántos problemas me va a dar? ¿Y luego quién me va a hacer el mantenimiento? ¿Os dais cuenta que cuando estos tipos de software te cuestan entre el 2 y el 5% de tus gastos operativos anuales, es muy raro que vayas a querer ahorrar ahí si realmente te va a producir un problema crítico en el funcionamiento de tu negocio del día a día? Pero el mercado cree que, como mínimo, las barreras de entrada se reducen y eso merece un múltiplo menor. Bien, pues empezamos con Topicus, que fue la primera que presentó. Como veis en la imagen número 3, el crecimiento es del 20% en ventas. No parece un crecimiento de una empresa que esté siendo disrumpida, con un orgánico, y aquí vamos a lo importante, del 4%. Además, el despliegue de capital está siendo muy sano. Es una compañía que va a generar este año entre 300 y 400 millones de flujo de caja y que ha desplegado solo en el cuarto trimestre 70 millones, como veis en el cuadro verde de abajo, en adquisiciones ordinarias y otros 200 millones en la adquisición de Asseco, que es una compañía cotizada. Hablaremos de esto de las compañías cotizadas con Saber y Constellation a continuación. Un despliegue de capital que prácticamente supone todo lo que genera Topicus en un año entero y lo han desplegado en un solo trimestre. Con lo cual, orgánicos parece que bien. Si nos vamos a la imagen número 4, veis ahí abajo en la parte de mantenimiento recurrente del software, que es la clave de los negocios de Constellation. De hecho, han comprado estas empresas compañías que tenían más ventas de hardware, servicios profesionales, y eso siempre va de capa caída, son las líneas que menos importancia tienen y ellos se centran en la parte recurrente del negocio, que es el mantenimiento del software. Y ahí es donde van aplicando sus subidas de precios progresivas a lo largo del año, en los años de más inflación más, en los años de menos inflación menos. Pero esa es la clave del negocio. Como veis en la imagen número 4, crecimientos orgánicos en la parte de mantenimiento del 6%, que si ajustamos por el resto de divisiones menos relevantes es de un 4%, a lo cual se suma todo el M&A y todas las adquisiciones que hacen, que lleva ese 4% orgánico hasta un 20% total. Despliegue de capital bien, orgánicos bien, disrupción de la IA, y aquí vamos un poco a los miedos del mercado. El management de Topicus y de Constellation, si se caracterizan por algo, es por haber sido siempre
absolutamente transparentes, por enfrentar siempre los miedos del mercado y decir abiertamente los riesgos que tiene su empresa, incluso por decir en numerosas ocasiones que su acción en el mercado cotizaba cara y que si querías obtener un buen retorno tendrías que comprártela un X% más abajo de lo que cotizaba. O sea, declaraciones que no son nada habituales en un equipo gestor que suele estar mirando de reojo la cotización de su empresa cuando hace declaraciones. El equipo gestor de Topicus y Constellation es diametralmente opuesto a este tipo de declaraciones y de hecho hacen especial hincapié en los riesgos y cuando la acción está sobrevalorada, al revés que el resto de equipos gestores. Bien, pues riesgos de IA. Nos vamos aquí a la parte, digamos, negativa o a lo que el mercado no le gustó o se asustó con la presentación de Topicus. Imagen número 5. Como saben que el mercado está preocupado por esto, en vez de decirle no os preocupéis que todo esto nos va a ir muy bien, vamos a aplicar IA a nuestro proceso de desarrollo de picar código, vamos a ahorrar costes y vamos a expandir márgenes, pues no, lo que hacen es lo contrario. Decirle al mercado, tened en cuenta, como veis en la imagen número 5, que nuestros competidores pueden incorporar inteligencia artificial a sus productos y operaciones y lo pueden hacer de manera más exitosa que nosotros, lo cual puede implicar que probablemente en algún momento nos pueda impactar negativamente en nuestra habilidad para competir con ellos. También podría suceder que la inteligencia artificial reduzca las barreras de entrada en las industrias en las que nosotros operamos y que todo esto resulte en una presión en precios o en mayor competencia. Por supuesto, nosotros vamos a adoptar inteligencia artificial y ya lo estamos haciendo. Ahora hablaremos de la conference call de Constellation para que veáis cuántas iniciativas tienen en marcha en este aspecto, pero te dejan ahí plasmados los riesgos en su reporte para que el mercado sepa que son conscientes de que existen esos riesgos y que tenga cuidado al invertir en sus acciones. Bien, pasamos a Constellation. Como veis en la imagen número 6, Constellation, como es un negocio es una compañía mucho más grande y más madura que Topicus, pues los crecimientos no son tan elevados en la parte de M&A, porque estamos sabiendo que en la parte orgánica, como veis ahí, las ventas crecen un 18%, de lo cual un 6% es orgánico. Un poco menos de crecimiento en ventas total por menor adquisiciones que Topicus, pero un poquito mejor crecimiento orgánico, lo cual era totalmente inesperado que Constellation en su fase de madurez que tuviese unos orgánicos más altos que los de Topicus. Ahora veremos que divisa ajustada es un poquito más bajo. En todo caso, en las partes de abajo veis que también el despliegue de capital va muy bien, con prácticamente 600 millones desplegados en el trimestre y otras inversiones por 300. En total estamos hablando de que con las inversiones en ASECO ya consolidadas a través de Topicus, pues estamos hablando de que llegan prácticamente a los 900 millones. Constellation hará este año entre 2 y pico billón, casi 3. O sea, estamos hablando de que en un trimestre han desplegado un tercio del capital, lo cual está muy bien. Pero si nos vamos a los hechos después del cierre del periodo, después del 31 de diciembre, vemos que han desplegado otros 800 millones. O sea que la tasa de despliegue, vemos los orgánicos sanos, pero la tasa de despliegue también en la dirección que queremos ver. Si tú sigues desplegando mucho capital a las tasas que despliega Constellation y los orgánicos se mantienen sanos, las métricas clave, el beneficio operativo y el flujo de caja unitario por acción van a seguir componiendo a tasas altas. El múltiplo puede ir y venir, llega a un punto, como veréis ahora, que esto está ya a múltiplos en los que se considera que el riesgo de disrupción y el valor terminal, el riesgo de valor terminal es alto, con lo cual, desde un momento determinado en el que la compresión de múltiplo ya ha llegado, si esa empresa sigue componiendo a tasas altas, te llevarás esa tasa alta conforme las métricas clave vayan componiendo. Como veis en la imagen número 7, hablábamos de crecimientos orgánicos del 6, eso ya es después de las licencias, los servicios profesionales y el hardware. Como veis, el mantenimiento, gracias por supuesto a que con dólar débil sus ingresos en otras divisas le han beneficiado, el mantenimiento hablábamos en el caso de Topicus de un 4, estamos hablando de un 9% en Constellation. En la tabla de abajo os ponemos ya sin impacto divisa para que veáis un poco en divisa constante, que es de un 6% que con todas las licencias, hardware y demás se convierte en un 2%. En todo caso, son crecimientos orgánicos muy sólidos para una empresa que despliega capital. Sabemos que tienen un hurdle rate, digamos una tasa de exigencia a sus inversiones. Dependiendo del caso, cuando pueden eficientar mucho los márgenes, pueden permitirse pagar hasta 5 o 6 veces EBITDA y hay empresas que las han llegado a pagar a 4 veces. Estamos hablando de tasas de despliegue, dependiendo del caso, ya neto después de todos los gastos y demás, pues entre el 15 y el 25%. Claro, si tú despliegas capital a esas tasas y vemos que están teniendo éxito a la hora de desplegar capital, le sumas unos orgánicos del 4 o 6% y los números a lo largo de los años se salen solos. Así Constellation,
después de una caída de más del 50% de sus acciones, nos sigue componiendo nuestros ahorros desde 2018 hasta 2026, hablamos de 8 años, a más del 18% anual compuesto. Claro, dirás, joder, entonces si no llega a ver claro, antes de la caída estaba componiéndonos a más del 30% anual compuesto. Para que veáis que cuando eres realmente inversor de muy largo plazo, el interés compuesto trabaja, incluso puedes permitirte soportar drawdowns importantes y que tu tasa compuesta siga siendo muy alta. Veremos qué pasa los próximos 5, que esa es la clave. Bien, primera conference call de Mark Miller, nuevo consejero delegado de Constellation Software, tras el problema de salud de Mark Leonard que se pasó a chairman, y parece que por algunos comentarios que hemos recibido, incluso podríamos decir que su salud corrió peligro de verdad, pero la operación a la que se sometió salió bien y que está fuera de peligro. En todo caso, Mark Miller recupera las conference call, no sabemos si porque su forma de ser implica comunicar más al mercado o por todos estos riesgos de la IA y la presión a la que estaba sometida la acción, decidió volver a hacer conference call. Bien, en esta conference call, aparte de decir que la operación, porque una de las principales operaciones que ha hecho Constellation en los últimos tiempos es construir una posición en Sabre, que es competidora directa de nuestra Amadeus del IBEX 35, que es software para agencias de viaje y aerolíneas para venta de billetes, servicios aeroportuarios y demás. Sabre era una compañía que estaba bajo muchísima presión, con un balance muy apalancado y con un beneficio operativo que prácticamente no cubre los intereses, o sea, una compañía, una situación especial con bastantes posibilidades de quiebra. Las acciones pues llevaban una caída brutal. Y entonces en ese momento Constellation se pone a comprar acciones de Sabre y llega a tener una pequeña pugna con el management de Sabre y finalmente llegan a un acuerdo, le dan un puesto en el board y dicen que puede llegar, pues me parece que es hasta el 12-15% de las acciones en circulación. Entonces, claro, les preguntan mucho por esto en la conference call y dicen, bueno, pues este tipo de programas a los que le llamamos PEMS, que es Permanent Engaged Minority Shareholder, que es accionista minoritario pero con vocación de permanencia a largo plazo, ha sido el propio Mark Leonard el que ha propuesto este tipo de inversiones en los mercados públicos y Sabre es la primera que hacemos de este tipo. Es verdad que a través de Topicus habían hecho con Asseco y también con Signity, que son compañías que cotizaban ya previamente en Polonia, pero la primera grande que hace Constellation y en un mercado como Estados Unidos es Sabre. Bien, yo por la investigación que he hecho recientemente en Amadeus, que nos preguntaron por ella y probablemente en algún capítulo merezca la pena hablar de todo esto, el software para viajes, soy consciente de que el negocio de Sabre está en clara disrupción y que tienen un problema de crecimiento orgánico importante. Este tipo de situaciones, cuando puedes comprar muy barato, reestructurar, y lo primero que hizo Constellation tan pronto entró en Sabre es empezar a reestructurar la deuda y bajarle mucho el coste financiero, porque si ya tienes a Constellation detrás, los acreedores saben que las posibilidades de repago de tu deuda son muchísimo más altas, con lo cual baja el coste financiero. Primer problema que tienes, solventado. Suelen ser bastante eficientes a la hora de recortar costes y poner los márgenes a funcionar. Veremos a continuación qué pasa con Sabre. Y a continuación suelen ser bastante activos a la hora de establecer políticas de precio con sus clientes para estabilizar el barco. Y como compran muy barato, si tú te estás comprando a 4 o 5 veces beneficio operativo, estabilizas los costes financieros, estabilizas los márgenes, el repago de tu deuda, o sea, si Sabre, Amadeus, una de estas compañías que están teóricamente bajo proceso de disrupción, sobrevive 4 o 5 años, repagas completamente tu inversión, con lo cual que la compañía esté teniendo problemas, lo vimos con Allscripts, que fue una adquisición grande que hizo Constellation de un software hospitalario que tenía serios problemas orgánicos y fue una inversión con un altísimo retorno para Constellation. La clave está en el múltiplo pagado. Esta es la primera inversión de estas características que hace Constellation y dicen que pues probablemente van a ser más activos en los mercados públicos. Y esto tiene una lectura interesante porque les preguntan, oye, ¿no estáis viendo que con todo esto de la disrupción de la IA los múltiplos de valoración en los mercados privados se están ajustando? Y ellos dicen, no, de momento en los mercados privados no estamos viendo ningún ajuste. ¿Dónde lo hemos visto? En los mercados públicos. Entonces, en Constellation, que siempre hubo la duda de si conforme fuese creciendo y su flujo de caja fuese más alto, iban a tener la capacidad de encontrar tantos acuerdos para desplegar la totalidad de su capital o se iba a volver más maduro, y si dejas de desplegar el total de tu capital,
o se te acumula en caja o lo pagas en dividendos, pero no vas a seguir componiendo esas tasas porque no puedes seguir desplegando la totalidad de tu capital a esas tasas altas, y de repente ven que los mercados privados se mantienen al mismo precio, importante, algo estarán viendo los dueños de las compañías privadas para no vender más barato en este proceso de disrupción, una muestra interesante de que hay dueños de numerosas compañías que no quieren mal vender su empresa, algo verán sobre el futuro de su empresa que les gusta y que no quieren mal venderla, pero los mercados públicos, que están mucho más sometidos a la máquina de votar a corto plazo, no a la máquina de pesar del largo, y que lógicamente están expuestos a mucho más componente emocional y demás, están viendo cómo las cotizaciones de las compañías de software están sometidas a mucha presión. Y entonces Constellation es constructivo aquí y dice, mira, si las de mercados privados no se abaratan y las de los mercados públicos sí, ¿por qué no vamos a comprar compañías que cotizan? Y se ponen a desplegar capital en mercados públicos. Lógicamente una compañía como Sabre, con la capitalización y la deuda que tiene un enterprise value muy significativo, pues no te puedes comprar el 100% porque tienes que conseguir convertir a los accionistas, convencerlos de que te vendan. Pero puedes tomar una participación minoritaria. Ojo, esto va a volver todavía más compleja la contabilidad de Constellation, porque si tomas participaciones minoritarias que se valoran por el Equity Method, las valoraciones de Sabre en el mercado van a suponer impactos en el P&L, en la cuenta de resultados de Constellation, que van a ser cada vez más difícil de monitorizar el flujo de caja ahorita, porque esto no van a consolidarlo al no tener una participación mayoritaria, un poder de voto mayoritario, ¿de acuerdo? En todo caso es valor, porque tú tienes un trozo de una compañía que si la consigues estabilizar y el valor de esa compañía y los flujos de caja de esa compañía aumentan, tu participación en esa compañía va a aumentar de valor, no deja de ser valor para los accionistas. La complejidad contable es otro tema. Entonces me parece que tiene todo el sentido porque te dicen, mira, pues el mercado privado no se ha abaratado, los mercados públicos sí, pues somos activos en mercados públicos. Y esto nos viene a significar que en esa pregunta que se le hacía siempre, que dicen, bueno, pues hemos establecido un comité que estamos mirando un poco a ver si compensa o no recomprar acciones propias, porque siempre les preguntan, oye, si tu acción se pusiese muy barata, cuando estaba a 30 veces flujo de caja, pues decían, pues que ni de broma. Pues claro, es que ahora estamos viendo que estas compañías, ahora ha rebotado un poco, pero es que hace unas semanas esto llegó a estar a 12 veces flujo de caja, o sea, son unos múltiplos que ya no son nada obscenos. Entonces les vuelven a preguntar, oye, ¿comprarías tus propias acciones? Bueno, pues hemos establecido un comité que sí, que pues vamos a debatirlo, ya no nos cerramos en banda, pero de momento es que tenemos a Sabre cotizando a 4 veces flujo de caja en el mercado público. Y nosotros eso cumple, nuestras tasas de retorno igualan como mínimo las que hacíamos en los mercados privados. Entonces yo aquí, para responderle a la gente que dice, oye, Constellation recompraría acciones, digo, ¿por qué insistís tanto en que recompren acciones cuando recomprar acciones propias no deja de ser una forma de remunerarnos a los accionistas? Digamos que una forma de pagar dividendo de manera más oportunista porque aprovechas los precios bajos de tu acción para que esa remuneración sea más alta de manera oportunista, pero no deja de ser una forma no de reinvertir en que la empresa crezca, sino de remunerarnos. ¿Y cuándo podría compensar eso? La única manera de la que podría compensar eso es si pudiesen comprarse la acción de Constellation más barata que las oportunidades que encuentren para reinvertir ese capital de manera inorgánica. Es decir, para que esta gente se plantee recomprar acciones propias, tendría que estar Constellation cotizando a menos de 5 veces EBITDA, porque si se encuentran compañías a 5 veces EBITDA o menos, lo mejor que pueden hacer es comprarlas. No quiero que se compren su propia acción si está cotizando a 10, a 12, a 15, a 16, a lo que sea. ¿Entendéis? Entonces es un debate súper recurrente en los mercados de, oye, ¿por qué Constellation no recompra? Joder, no recompra porque tiene oportunidades muchísimo mejores que recomprar su propia acción. Entonces ese debate me parece un poco inerte, más allá de si Mark Leonard decía, no, es que tenemos una asimetría de información positiva a nuestro favor, porque nosotros conocemos la empresa mucho mejor, entonces frente al accionista que está en su casa y no la conoce tan bien, si nosotros recompramos acciones, tenemos un conflicto moral. ¿Qué va? O sea, esta gente son asignadores de capital puros y duros. Si ven una oportunidad mejor que Sabre o una oportunidad mejor que comprarse una compañía de software privada y esa es su propia acción, lo van a hacer, ¿de acuerdo? Con lo cual, si lees la conference call, te dice, mira, nosotros estamos aplicando IA en toda nuestra capa, en todo nuestro grupo de más de 1000 empresas. Por lo general tenemos una estructura tremendamente descentralizada que les damos mucha autonomía a los equipos. Cada equipo puede aplicar los modelos de IA a su favor como les plazca, pero nosotros tenemos información de todas ellas. Tenemos información de cuánto está creciendo orgánicamente cada una de ellas, a quién le está yendo bien, a quién le está yendo mal. Y eso es una información muy valiosa para extender esas prácticas luego al resto de unidades. De hecho, estamos haciendo
jornadas de team building, para compartir información. Las mejores prácticas de IA las estamos homogeneizando para beneficiarnos en toda la compañía. Y a lo mejor puede sonar muy duro, pero si vemos que hay una compañía que lo está haciendo mejor y otra que no está cumpliendo con nuestros requisitos de rentabilidad, sacaremos el capital de ahí y lo invertiremos donde creamos que va a rendir mejor. Suena muy duro, pero es lo que haremos. Eso es lo que te dicen esta gente en su conference call. Entonces, me da cierta tranquilidad, porque si tú te miras los grandes conglomerados de adquisiciones a largo plazo, sea Berkshire, Danaher, Teledyne, hay muchísimos conglomerados que empezaron haciendo cosas muy diferentes de lo que hacen hoy. Es muy mítico la historia de Warren Buffett con una empresa textil que luego utilizó los flujos de caja para recomprar acciones de otros negocios y demás, ¿no? Constellation podría terminar siendo un negocio que no sea de software. Es algo de lo que no se habla mucho, pero cuando tú tienes este tipo de asignadores de capital al frente, si las divisiones que tienen siguen generando flujo de caja por lo menos unos años más, o sea, vamos a ponernos en el escenario más apocalíptico de que la IA se meriende completamente a los negocios de software vertical, que yo sinceramente no lo creo. Si creyese eso no tendría estas acciones, ¿no? Pero vamos a ponernos de que duran, pues no sé, que en 4 o 5 años ellos empiezan a ver que los orgánicos bajan, pero obtienen, claro, siguen generando mucho flujo de caja. Ellos mejor que nadie, siendo tan buenos asignadores de capital, podrían ver venir esta situación y empezar a destinar esos flujos de caja para comprar o para asignar ese capital a negocios con mejores perspectivas de crecimiento orgánica y que estén a salvo de cualquier tipo de disrupción. Y a lo mejor resulta que en 10 o 15 años nos encontramos que Constellation empezó siendo una compañía de software vertical, como dijo Mark Leonard. Bueno, es que yo me di cuenta entre el año 98 y el año 2003 que pues no había, que las compañías de software recurrente como estas no eran objetivo de adquisiciones muy atractivas, nadie les prestaba atención. Ya hemos visto lo que pasó todos los años siguientes. Y me parecía que era un sitio adecuado para desplegar capital y hacer bola de nieve comprando con los flujos de caja que me genera una, me compro la siguiente, con los flujos, porque es un negocio que no requiere de mucho capital para crecer, con lo cual todo el capital que genera lo puedes reinvertir de manera inorgánica. ¿Por qué no pensar que pueden encontrar otros sectores con esas dinámicas interesantes para hacer M&A y para crecer de manera inorgánica? Con lo cual, realmente aquí lo que estamos haciendo es una inversión en sus capacidades como asignadores de capital y muy tranquilos en esta época en la que los múltiplos estaban más altos, ahora están más bajos. Eso les beneficia no en los mercados privados, sino en los mercados públicos, porque pueden seguir desplegando grandes cantidades de capital a múltiplos muy razonables y parece que con una tasa de rentabilidad, como dicen, muy similar a la que obtenían en mercados privados. Con lo cual, pues creo que época de mantenerse calmados, la acción lo está haciendo muy mal, tanto Constellation como Topicus, como Vitex son de las compañías que más performance nos está restando a nosotros en los últimos meses, pero creo que tenemos bastantes motivos racionales para mantenernos calmados y esperar a que estos grandes asignadores de capital sigan generando valor a largo plazo. Y con esto pasamos a la MAMA, segunda compañía española de la que vamos a hablar en el episodio de hoy. Hemos hablado de Robi, nos vamos con Inditex. Inditex presentaba un trimestre, como lo veis en la imagen número 8, siempre hay que aislar cada uno de los trimestres de manera, porque pues presenta 9 meses, 12 meses, cuando te presenta los 12 hay que pues, hacer los cálculos para saber qué tal le ha ido en ese trimestre concreto. Como veis, ventas a un poquito más del 4%, ya con el impacto de la divisa, porque como compañía europea que vende fuera con un euro fuerte, pues le resta la divisa. Pero incluso con los impactos de la divisa y con unas ventas al 4%, veis que el EBITDA ha crecido a más del 7% y el beneficio operativo a más del 9%, con los EPS, beneficios ya neto por acción, creciendo a más del 12%. Esas cuentas de resultados en las que cada porcentaje es más alto que el anterior por el apalancamiento operativo, porque los gastos crecen menos que los ingresos. Empezamos por las cosas quizá no tan buenas, un poquito regulares. Las ventas del cuarto trimestre se le ralentizaron ligeramente porque cuando comentan siempre qué tal les va las primeras semanas del siguiente trimestre, cuando presentaron los resultados del tercero, habían dicho que venían a más del 10%, ahí es cuando hablamos de aquello del Black Friday, etcétera, que parecía que tenía muy buena pinta, que solo en el periodo de Black Friday le habían crecido las ventas un 16% frente al anterior, pero en todas las semanas que llevaban del trimestre venían al 10,6%. Y hablaban de que tendrían un impacto
de en torno a 4 puntos de la divisa. 10,6 menos 4 puntos de la divisa, Inditex parece que podría haber apuntado a unas ventas del 6 más 6% en el cuarto trimestre. Y terminan con más 4. Esto implica que si venía tan fuerte el principio del trimestre, cuando eran solo Black Friday y Thanksgiving en Estados Unidos, y a continuación vino el periodo navideño en Europa y especialmente en España, parece que el periodo navideño, que es una campaña fuerte de ropa pesada de invierno, de las más importantes del año de Inditex, pues no estuvo tan boyante como había estado el principio del trimestre, especialmente en Estados Unidos, porque frente a un más 6 que podrían haber hecho, terminaron con un más 4. En todo caso, como decíamos, cosas que son bastante buenas, pues incluso con unas ventas no tan bollantes, los márgenes siguen aumentando y son muy eficientes en costes. Creo que es de dominio público que desde hace unos meses Inditex por primera vez está siendo bastante, digamos, disciplinada o incluso podríamos decir que agresiva con los despidos, cosa que no sucedía hace mucho tiempo. Pues Inditex está siendo bastante, pues ha sacado el bisturí y en numerosos departamentos están haciendo recortes importantes. Las ventas no tiran tanto, sí que es verdad que crecen, pero no tanto, pues hay que recortar los gastos para que los beneficios operativos, el EBITDA, etcétera, sigan creciendo. Y cosas muy buenas, ventas un poquito flojas, los márgenes muy bien y cosas muy buenas. Las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante aumentaron un 9% entre el 1 de febrero y el 8 de marzo de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025. Decíamos, podrían haber hecho un 6, pero hicieron un 4. Y te están diciendo que en el comienzo del año, es decir, parece que en la Navidad se ralentizó un poco, pero el comienzo del nuevo trimestre viene al más 9. Además, y diréis, bueno, más 9, pero en la divisa. Claro, pero es que la divisa ya no va a ser tan negativa durante este año. Hablan de impacto a lo largo del año, especialmente en la parte final, de en torno al 1%. En esta primera parte del año todavía no estaba el dólar tan bajo y podría ser que en esta primera parte les reste algo más. Digamos, entre el 1 y el 3%. Claro, pero es que vienen al 9. Si el trimestre viene al 9, si le quitas entre un 1 y un 3 de divisa, pues vas a estar entre el 6 y el 8%. Que eso es una clara aceleración frente al cuarto que acabas de presentar. Con lo cual, trimestre, digamos, de luces y sombras, con ventas un poquito flojas, mucha eficiencia en costes, lo cual para los márgenes, los beneficios operativos es muy bueno, y resulta que parece que reaceleración en el comienzo del trimestre. Ya veremos cómo afecta todo esto de la guerra en Irán, especialmente pues para las compras transfronterizas, los viajes, cómo afecta en Europa. Hay que ser muy conscientes de que el incremento de los costes energéticos y que cuando vayamos a llenar el depósito y veamos que nos cuesta el diésel o la gasolina, o el que todavía no tenga un eléctrico, pues entre 1,80 y 2 euros por litro, y al final eso suponga menos renta disponible en el bolsillo, y cuando el que tenga una hipoteca vea que el Euribor ya no está al 2,20, sino que está casi al 3, y le empiecen a renovar los tipos, y entonces la cuota de la hipoteca le suba, y vuelva a tener menos renta disponible, ya veremos cómo se comporta el consumidor en todo este tipo de consumo, digamos, discrecional, que puedes decidir cambiarte la ropa para ir más guapo o aguantar la de la temporada pasada. Pero en principio, hasta ese momento, las ventas de Inditex apuntaban en muy buena dirección. Es una máquina de generar caja Inditex, con prácticamente el 7% de su capitalización en caja neta. Tiene más de 11.000 millones de dólares en la caja, tiene Inditex, y paga un dividendo pues que ya prácticamente está en torno al 3 y pico por ciento. Estamos hablando de que este año nos van a entregar de los 2 euros por acción de earnings per share, de beneficio, digamos, neto por acción, de beneficio unitario, van a entregar 1,75 en dos pagos, una parte ordinaria y una parte extraordinaria. 1,75 el precio que estaba haciendo estos días es más de un 3%. Bueno, pues es que hablamos de ventas entre un 6 y un 9 con apalancamiento operativo porque son muy eficientes en costes. Con un dividendo del 3, 6, 9, pues estamos hablando de que el EBITDA creció este último trimestre al 7 y pico, con el beneficio operativo al 11 y el beneficio neto al 12, pues no sé si harán un 8, un 10 o un 12%, pero le sumas el dividendo y parece bastante claro que incluso en una época más difícil, Inditex puede seguir a doble dígito anualizado a largo plazo. Es verdad que ya no está tan barata como estuvo, más o menos me sale que podrían dar esto a en torno a 17 veces el EBIT de 2026, ha corregido un poquito recientemente, estaba en torno a 55, 58 y se ha puesto en torno a 50, 52. Pero bueno, no es la ganga de cuando la compramos a 11, 12 veces EBIT en la pandemia, pero tampoco son las 20 o 22 que ya empiezan a ser
algo exigentes para un negocio que crece a doble dígito muy bajo. Entonces, pues mantenernos ahí, cuando la pongan muy barata, pues ser oportunistas, y cuando la pongan un poquito exigentes, pues también. Mientras tanto, la mama Inditex demostrando que incluso en tiempos difíciles puede ser una grandísima inversión si tomas un negocio de estos que crece poquito pero lo compras a un precio muy razonable. Eficiencia en costes, componer la tasa baja, remuneración al accionista y mucha generación de caja. Digamos que es una de nuestras cash cows, de nuestras vacas lecheras de generar caja y pagar dividendos. Así que después de Inditex nos vamos con la nota más positiva del episodio, porque hemos hablado del software vertical que está bajo presión, hemos hablado de Robi que muy bien y parece que tirando ya para arriba, quizá digamos que Inditex en el punto intermedio entre las de muy bien y muy mal, digamos que una nota intermedia, y nos vamos con Halma, que es claramente una de las que está siendo de sobresaliente absoluto. Halma es una de nuestras compounders, una de nuestras maquinitas de componer que realizan adquisiciones, pero que tiene unos perfiles de crecimiento orgánico muy superiores a los que hablamos en el caso de Constellation. Presentaba un trimestre, por cierto, tenemos un capítulo específico dedicado a Halma, que se llama 50 años de cultura en el compound Halma, cuando la compramos a mediados de 2023 entre 18 y 19 libras por acción, aún no ha hecho 3 años, están a casi 40 libras por acción. Una de las mejores inversiones que hemos hecho nosotros en los últimos años, y presentaba un trading update, una actualización de negocio el día 12 de marzo, como veis en la imagen número 9, en el que confirmaba que los crecimientos orgánicos van a mantenerse en torno a mid-teens. Mid-teens es mediados de la adolescencia, o sea, mediados de doble dígito. Estamos hablando de en torno al 15%, con márgenes operativos en el entorno del 22%. Este crecimiento orgánico es básicamente entre el doble y el triple de lo que tiene como objetivo Halma hacer a largo plazo, que es un 6%. Ahora hablaremos de por qué. Y por supuesto también podéis ver en la imagen número 9 en la parte de abajo cómo han completado adquisiciones, de las que también hablaremos ahora, por un importe de 450 millones de libras, que es básicamente más que el flujo de caja que generan en todo el año. Es decir, como hablábamos en el caso de Constellation, orgánicos, bueno, no es que muy bien, los orgánicos del 15 es una locura para una empresa que debería estar haciéndolos entre el 6 y el 10, y tasa de despliegue de capital muy elevada. Por eso los beneficios operativos y el flujo de caja de Halma están creciendo muy por encima de su media histórica, y así los resultados. Una compañía que se ha prácticamente duplicado en 2 años, ¿no? Bien, vamos a hablar de por qué Halma está haciendo estos orgánicos. Me gustaría contaros la historia de la adquisición que hizo Halma en el año 2011 de Avo Photonics, una compañía de fotónica que es una parte de la cadena de valor de los centros de datos, crucial, un elemento indispensable que tiene unas altísimas barreras de entrada y una ventaja competitiva muy importante. En el año 2011 se compraron Avo Photonics a unas 2 veces ventas y 9 veces beneficio operativo, que es un múltiplo bastante habitual para las adquisiciones que hace Halma, 9 veces beneficio operativo. Si tú haces la inversa y compras a 9 veces beneficio operativo, parece que estarías desplegando capital entre el 10 y el 12%. Le sumas los orgánicos y ahí tienes la tasa de Halma. ¿Qué ha pasado con Avo Photonics desde 2011? Era una empresa que cuando la adquirieron estaba creciendo en ventas al 70% anual. Esta compañía se ha convertido, en el último dato que dan, estamos hablando de que Avo Photonics podría ser en torno al 14%, y en el último periodo está cerca de ser el 20% de las ventas de Halma. Claro, si Halma está creciendo al 15%, implicaría que una compañía que está aumentando tanto su peso en el mix, prácticamente la mitad de su crecimiento orgánico, está aportándoles del 15% de crecimiento solo fotónica, es un 8% del crecimiento orgánico. Estamos hablando de que esta empresa, si coges las métricas de Avo Photonics del precio al que la adquirieron y el crecimiento que ha tenido hasta hoy, implicaría que si tú coges el peso que tiene en el total de ventas de Halma y calculas cuánto está haciendo Avo Photonics hoy desde 2011, es una compañía que ha hecho 47 ojo al dato, no es una errata, ha multiplicado en 14 años, desde 2011 hasta 2025, por 47 veces sus ingresos. Para que veáis un poco lo que implica
un campo de semillas sembrado en el que compras buenos negocios a un múltiplo, sí, no son las 4 o 5 veces que paga Constellation que se compra cigar bats o digamos negocios con problemillas o con orgánicos muy malos. No, cuando tú te compras una empresa que está teniendo orgánicos muy altos y buenos márgenes y con crecimiento estructural a largo plazo y dejas pasar el tiempo, eres una bola de nieve que tiene dentro muchas bolitas de nieve. Entonces pasan este tipo de cosas. Y diréis, bueno, claro, pues entonces 47 por joder, qué inversión más buena, se hace la tasa compuesta, menuda barbaridad. Claro, pero es que se la compraron a 9 veces el beneficio operativo. Halma no cotiza 9 veces, es decir, si nosotros el beneficio operativo que ellos se compraron, multiplicado por 47 veces que han crecido, le aplicamos el múltiplo actual de Halma, Avo Photonics dentro de Halma supone hoy muchísimo más de 47 veces. Me explico, si tú te compras algo en mercados privados a 9 veces y el conjunto de tu empresa a día de hoy cotiza 20-24 veces, implicaría que tú has triplicado ese múltiplo más lo que haya hecho esa empresa bajo tu paraguas. Esto implicaría que no han hecho un 47 bagger, sino que probablemente la adquisición de Avo Photonics en 2011 para Halma haya sido entre un 150 y un 200 bagger. Para que veáis un poco las tasas de retorno que se pueden hacer cuando haces adquisiciones que tienen tailwind y que crecen a lo largo del tiempo. Estamos hablando de que Fotónica, con las tasas de crecimiento que traen, y a mí empieza a preocuparme un poco, he hecho una investigación a ver si esto es coyuntural o estructural, podría ser 1/3 de todo Halma en 2027. Entonces hay que preguntarle un poco a Gemini, oye, ¿qué es esto de Fotónica? ¿Qué es esto de Avo Photonics? Porque si 1/3 de nuestro dinero en Halma va a depender de una división que trae estas tasas de crecimiento, ¿son sostenibles o no son sostenibles? Bueno, pues Avo Photonics vende principalmente a uno de los grandes hyperscalers, a uno de los grandes hiperescaladores que no se menciona explícitamente, pero seguro debe ser o Microsoft o Google o Amazon. La fotónica es un servicio crítico para la construcción de centros de datos y es verdad que tiene un componente coyuntural cuando se produce ese crecimiento fuerte de centros de datos y ese pico de construcción lógicamente tiene una oleada que depende del CAPEX, pero una vez que estás dentro, el mantenimiento de esas unidades ópticas y el reemplazo posterior cuando tú ya tienes la base instalada y requieren de mantenimiento y de reinversión en los siguientes años, es un crecimiento que es sostenible. Cuando le preguntaba un poco a Gemini, oye, esto es cíclico, y dice, mira, no en el sentido clásico de boom and bust. Básicamente hay una parte que es discrecional cuando se invierte, pero luego también tiene la parte recurrente porque básicamente en la fase inicial ligada a CAPEX a día de hoy, cuando se construye un nuevo centro o se potencia un nuevo clúster, hay un crecimiento muy fuerte. Pero los láseres de la parte de Silicon Photonics tienen vida limitada de pocos años que luego hay que sustituirlos, con lo cual esto es muy recurrente. Cuando se produce un upgrade de generación, también suele requerirse un reemplazo de todas esas piezas que las va a vender Avo Photonics. Y además los hiperescaladores hacen un refresh tecnológico entre plazos de 3 o 5 años, con lo cual esa base instalada que estás construyendo se va a quedar en el 28, en el 29 y en el 30. Yo le preguntaba, oye, mira, ¿cuánto margen de crecimiento le queda a Avo Photonics? O sea, si se acaba la ola de centros de datos, su TAM o digamos a futuro, bueno, pues parece que le queda bastante margen de crecimiento. Para que os hagáis una idea, el mercado global de Silicon Photonics más CPO para data centers se estima en torno a más de 10.000 millones de dólares y Avo Photonics factura hoy en torno a 500 millones concentrados en un solo cliente. El TAM es muy grande, pero además es que ese TAM está creciendo a tasas del 25-30% anual compuesto. Así que es verdad que estamos viendo un periodo de crecimiento explosivo en 2026 por las declaraciones del management de Halma, que dice que sigue creciendo al 15 compuesto, de lo cual 8 puntos son solo de fotónica, y dicen que por las previsiones que tienen, ese crecimiento previsiblemente se prolongará a lo largo de 2027, con lo cual parece que tenemos varios trimestres consecutivos en los que fotónica va a seguir aportando. Importante decir aquí, si quitásemos fotónica completo y no creciese nada, con un 15 menos 8 puntos, pues estaría creciendo en torno al 7-8%, que es por encima de sus objetivos, es decir, importante decir aquí que el resto de divisiones de Halma siguen creciendo muy bien, no solo dependen de fotónica, pero parece que fotónica podría seguir dando ese boost adicional a los orgánicos como mínimo hasta bien entrado 2027.
Veremos qué sucede en adelante, pero este tipo de adquisiciones nos hacen ver que Halma apunta bastante bien y que solo con que una de esas pequeñas semillas plantadas se convierta en un roble puede ser muy significativo para el conjunto. Y os decíamos, bueno, Halma ha desplegado más de 450 millones en el trimestre y parece que pues estas adquisiciones como mínimo habría que mirar qué están comprando. Entonces, de buenas a primeras, cuando vi las adquisiciones que estaban haciendo, había un par de ellas que me parecían ligeramente caras, ¿no? Decir, bueno, pero mira, tú te estás comprando 400 y pico millones, yo miraba y decía, joder, esto para el múltiplo al que cotiza Halma, pues esto me parece que es exigente porque no generas valor en cuanto a que compras en los mercados privados más barato de lo que cotizas tú en los públicos. Si tú te compras una empresa privada al mismo múltiplo que cotizas tú, digamos que no estás generando muchísimo valor. Reinviertes el capital, pero a la misma tasa a la que cotizas tú en el mercado público. Con lo cual, me parecía exigente. Normalmente en los mercados privados tienes que comprar mucho más barato de lo que se cotiza en los públicos. Entonces les escribí un email y les pregunté, oye, mira, estas adquisiciones tal, tienen muy buena pinta, los negocios parecen buenos y tal, negocios de seguridad, contra incendios, etcétera, y negocios que parecen bastante recurrentes, muy poco cíclicos, etcétera, con lo que le suele gustar a Halma, pero no son un poquito exigentes los múltiplos que estáis pagando. ¿Hay algo que me pierda yo aquí al hacer los cálculos? Entonces me contestan, me dicen, mira, para E2 Systems, E2S, la adquirimos aproximadamente con un EBIT de en torno a 12-13 veces, que ya no son las 20 y pico que me parecía a mí que estaban pagando, porque esto implica que si tú haces los números te permitiría, yo estaba diciendo, joder, si Halma hace márgenes del 20 y pico, yo cojo esos márgenes y digo, pues no creo que se compren empresas con márgenes más bajos. Entonces yo calculo el múltiplo sobre ventas y digo, pues si esta empresa hace márgenes en torno al 20, me parece que en EBIT están pagando un múltiplo alto. Ojo al dato, lo cual te permite obtener, si hemos pagado ese múltiplo, unos márgenes en los high 30s, cerca del 40%. High 30s es 37-38%. Claro, por eso no me salían los números, porque yo estaba mirando y diciendo, oye, esto yo debe hacer márgenes del 20, ¿no? Las empresas que se están comprando hacen márgenes de prácticamente el doble. Por eso el múltiplo sobre EBIT es muchísimo más bajo de lo que yo pensaba. Bueno, encantados de pagar un poquito más de nuestras habituales 10 o 12 veces, por eso estamos pagando 12-13, por negocios recurrentes, con muy buenos crecimientos orgánicos y con márgenes de casi el 40%. En el caso de Safetec, adquirimos una empresa con un múltiplo de 8 por, que está ligeramente por debajo de nuestros múltiplos, con lo cual si calculas el múltiplo sobre ventas que hemos pagado, te invitará a llegar a la conclusión de que está en torno a cerca del 30%. O sea, dos compañías que se han comprado, una cerca del 30% y otra cerca del 40% de márgenes, en los dos casos muy por encima de los medios de Halma. Es decir, están haciendo adquisiciones en torno a su media histórica ligeramente por encima. Vamos a ver, hablamos de 12-13 veces, implica una inversa de retorno ligeramente por debajo del 10%, pero es que 8 veces es ligeramente superior al 10% el retorno. La media, están desplegando capital a doble dígito. Negocios que están haciendo orgánicos notablemente superiores al 6 y con este tipo de márgenes. Parece que el compound de Halma, si sumas el orgánico y el inorgánico, va a seguir entre el 15-20%. Si de repente te parece una Photonics que te hace un multibagger de 150 veces, tenemos este boost de que los orgánicos ya no son del 6, sino que son del 15. Bien, pues un equipo gestor así, que asigna capital de esta manera y que compra negocios de tan buena calidad, pagando un poquito más, es importante decir aquí, pero no, es que hay que comprar muy barato, porque la escuela de Constellation, ¿no? Claro, despliegas capital al 20%, ya, hay que decir aquí una cosa importante. Si tú pagas un poquito más, y de ahí las conclusiones de Constellation de vamos a intentar hacer en Topicus algo más basado en el crecimiento orgánico, ¿por qué es tan importante el crecimiento orgánico del negocio? Porque la tasa de despliegue de capital inorgánica, cuando tú compras un negocio a 10 veces y eso significa que estás obteniendo un retorno del 10% sobre tu capital, eso es un one-off. Digamos que eso solo sucede una vez, no sea barata o se encarece. Digamos que eso es un dato dado. Me compro un piso de 100.000 que me proporciona una renta de 10.000 al año. ¿De acuerdo? Bien, si los crecimientos orgánicos son buenos, se acumulan a lo largo de los años. Es decir, es muchísimo mejor componer una tasa del 6 o del 8% que componer una tasa del 3%. Y aunque ese negocio te lo compres un poquito más caro, si tu retorno en vez del 15 es del 10 o del 12, por la tasa de despliegue en el one-off, digamos,
pero tú tienes un 8 de crecimiento orgánico acumulándose a lo largo del tiempo, el interés compuesto de los orgánicos es acumulativo y la bola de nieve se hace muchísimo más grande que desplegando capital a una tasa más alta de inicio, pero con orgánicos muy pobres. Por eso estas compañías como Halma, que la gente dice, joder, pero es que Halma compra caro. Hombre, que compre todo lo caro que quiera si se hacen multibaggers como el de Avophotonics. Y todas estas compañías que está adquiriendo tan recurrentes con estos márgenes, si las despliega un capital, aunque comprasen a una tasa inferior al 10%, si los orgánicos son buenos y son negocios tan recurrentes y con estos márgenes, hemos visto que Halma puede hacer bola de nieve. Bola de nieve, como veis en la imagen número 10, que comprada a un precio razonable nos está haciendo más de un 30% anual compuesto desde que la compramos. Se han duplicado las acciones en estos últimos 2 años y esperamos que si siguen tomando decisiones así, ya veremos qué pasa con Fotónica, estas tasas puedan mantenerse a lo largo del tiempo, con lo cual, gran ganador de nuestra cartera que dejaremos ahí a muy largo plazo. Hasta aquí el episodio de hoy. La semana que viene daremos la segunda parte del episodio de resultados hablando de esas Adobe, Swiss Marketplace Group, Nemescheck y Judges Scientific para finalizar la temporada de resultados. Por supuesto, os invito a que compartáis el episodio y, importantísimo, vamos a hacer ya en las próximas semanas un episodio consultorio, así que ya llevamos varias semanas sin recibir ninguna duda de la audiencia y es muy importante que nos deis contenido chicha para esos consultorios, así que enviadnos esas consultas porque pronto haremos un episodio consultorio. Nada más, me despido de todos vosotros, hasta la próxima semana, un abrazo muy fuerte a todos.